El devocional del día de hoy se llama Batallando con el ego. Resulta que en todo este tema del despertar de la conciencia que se volvió ya una moda, que todo el mundo está buscando despertar, conocer, conectar con la plenitud, con la parte espiritual, el concepto del ego ha venido sonando muchísimo. El ego suena, entonces ya muchas cuentas de Instagram, muchos gurús, muchos coaches, mucha gente está hablando sobre el ego. E incluso basado en esa masificación del concepto del ego y del tema de conciencia, he visto mucho la apreciación de es que estoy batallando con hey, ¿cómo va? No, súper bien, pero es que ese es el ego, sí, que estoy batallando con el ego, luchando con el ego, y eso me lleva a entender que con el ego no se lucha ni se batalla. El ego, como les venía diciendo, es una herramienta. ¿Qué es el ego? Hay un libro que yo siempre les he recomendado, que me encanta, se llama Satán, de Yehuda Berg. Para mí es un libro muy poderoso porque los Berg son cabalistas. Yo me acuerdo cuando iba a la iglesia cristiana hace como 3 o 4 años, decían que los cabalistas, que mucho cuidado, que eso era satanismo, que mucho cuidado con leer esos libros, y el pastor era súper estricto con ese tema, que los cabalistas, y hasta nos metió miedo. A mí me daba miedo y me sembraron un condicionamiento en mi mente sobre el cábala, y entonces yo escuchaba la palabra cábala y cabalista y yo ahí mismo sentía como un rechazo. Y decía, uy, no, eso es satánico, porque me sembraron, me condicionaron desde la iglesia, a través de la doctrina, de la religiosidad, una etiqueta, un atributo, algo que ni siquiera yo había conocido bien y que quizás el pastor tampoco conocía porque lo que decía era ignorante. Entonces, ¿qué estudia la cábala? O el cabalista que estudia, muy sencillo, estudia el Zohar. ¿Y qué es el Zohar? Los primeros 5 libros de la Biblia. O sea que el pastor como que, ¿por qué dice eso? Sí, cuando yo me di cuenta que era, porque muchas veces tragamos enteros sin investigar y sin hacer nuestro propio labor, sino que el pastor dijo, el padre dijo, el sacerdote, el gurú dijo, entonces lo que él dijo, eso es. No, hay que cuestionar siempre. Y yo creo que eso ha sido uno de los valores míos, que a la vez se ha convertido en algo que las autoridades como que les molesta. Una autoridad que la cuestionen le molesta, y por eso he tenido como mis cositas con las iglesias y con las autoridades, porque les molesta que uno los cuestione. Entonces el Zohar, el Cábala o los cabalistas estudian el Zohar, y el Zohar son los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. En estos libros aparece mucha información de poder, información, dice incluso los que se conocen como el Pentateuco, así es, información que los cabalistas o este libro de Yehuda Berg habla como información codificada. Entonces les recomiendo mucho ese libro de Satán, porque si ustedes han tenido acercamiento con la iglesia cristiana o católica, los va a contextualizar a entender bien la Biblia y a entender bien el concepto de Dios y diablo, de Dios y Satán, de luz, oscuridad, de bendición, maldición, de propósito y pecado, que están totalmente tergiversados en la religión. Ojo, no compren el libro ¿cómo es que es? Satanás, porque una persona un día me mandó un mensaje: Sebas, es que mira, estoy súper preocupada porque ese libro está súper extraño, y mira el libro que me dijiste que comprara, y compró fue Satanás. Ojo, Satanás es un libro un libro satánico de verdad. Es escrito por un monje satanista, y que escribió el libro Satanás. Pero el libro que te recomiendo se llama Satán, de Yehuda Berg, que no es satánico, al revés, al contrario, es un libro de mucha luz, de mucha conciencia y de mucha conexión con Dios. Entonces hay un ejemplo perfecto sobre el ego que está dentro de este libro. Y cuando hablamos de Satán, cuando hablamos de diablo, el enemigo, estamos hablando prácticamente como el ego. El ego es un enemigo, pero a este enemigo no le luchamos, ni le batallamos, ni le peleamos. A este enemigo lo abrazamos desde el amor. Es como cuando uno ve un niño que está así con mucha rabia, y el niño está como alterado. Entonces tú llegas y le vas a pegar al niño porque está alterado, entonces el niño se va a poner peor. Si tú ves que el niño está alterado, que está como de pronto que tiene una falencia ahí emocional, ¿qué haces tú?
lo abrazas, ven, tranquilo, ven, yo te abrazo, tranquilo, vamos a calmarnos, yo te amo, tú eres un niño juicioso, tú eres un niño tranquilo, obediente, tú no eres así, tú no eres un niño pataletoso, ven, yo te abrazo, te amo, y abrazamos al niño y el niño empieza a calmarse y a tomar paz. Lo mismo hacemos con el ego, o con Satán, o con el enemigo, o con esa parte oscura con la cual nosotros nacemos. No batallamos ni peleamos con ella, porque si entre más batallamos y más peleamos, más la vamos a fortalecer. Entonces, ¿qué es el ego? Digamos que nuestras vidas es una habitación de 4 paredes totalmente hermética, no hay ventanas, no hay absolutamente nada. Y en la mitad de las 4 paredes, hay una luz potente, poderosísima, una luz que brilla y brilla con mucho poder. Esa luz se llama Dios, o la plenitud de Dios. Y resulta que el ego es la acumulación de todas esas emociones y actitudes que empiezan como cobijitas a tapar esa luz. Entonces, mentiras, arrogancia, soberbia, altivez, egoísmo, lujuria, lascivia, críticas, quejas, cada una de esas actitudes que son de baja vibración, que nos desconectan de la plenitud, que son contrarias al amor de Dios, son como cobijas que empezamos a poner encima de esa luz que está en la mitad de nuestra habitación. Entonces, ¿qué pasa con nuestra habitación, que es nuestra vida, nuestro ser? Se oscurece. Se oscurece, perdemos luz, perdemos enfoque y dejamos de ver la plenitud y tener esa luz radiante y poderosa alumbrando y brillando en nuestra vida. Entonces, ese es prácticamente el ego. Entonces, con el ego no se pelea, con el ego no se batalla. ¿Qué haces tú con el ego? Coges la cobijita y la vas quitando y no la dejas ahí, sino que la puedes utilizar por acá para armar una camita, y luego la utilizas por si te da frío, entonces te acobijas con esta cobija que quitaste y empiezas a quitar todo eso. ¿Cómo se revela y cómo quitamos esto? Sacando la oscuridad a la luz. Cuando la oscuridad se revela en la luz, esta desaparece. ¿Por qué? Pero hay que aceptar, tomar conciencia y aceptar. Entonces no es batallar, no es pelear, es que estoy luchando contra el ego, estoy batallando contra el ego. No, es simplemente aceptar desde la conciencia, desde el amor propio. Sí, ¿sabes qué? Soy un mentiroso. Soy una persona que me quejo tanto, pero reconozco que me quejo, reconozco que digo mentiras, reconozco que soy chismoso, que soy criticón, y como lo reconozco, sale a la luz. Y una vez en la luz es mucho más fácil limpiarlo y quitarlo aquí de esto que está cubriendo la plenitud. Es como el drogadicto o el alcohólico. ¿Cuál es el primer paso para que un alcohólico o un drogadicto pueda sanarse o limpiarse? Reconocer su condición. Si un drogadicto, si un alcohólico no reconoce que es alcohólico o que es drogadicto, es imposible entrar en un proceso de recuperación. Entonces, primero hay que reconocer. ¿Qué es reconocer? Sacar la oscuridad a la luz. ¿Y cómo lo hacemos? Tomando conciencia. Yo soy así, he sido así, he sido así, esto no hace parte de mí, porque mi luz y mi plenitud no tienen por qué tener ninguna cobija encima. Esto no hace parte de mí, por lo tanto, me perdono, suelto, me amo y lo revelo a la luz, es decir, lo saco de lo que está tapando mi plenitud y sé que está ahí y lo abrazo, lo amo, lo respeto, suelto y sigo mi proceso de sanarme, de crecer y de reconocerme. La clave en el tema del ego, de nuestra lucha diaria, entre comillas lucha, porque muchos lo llaman como lucha, es el reconocimiento. Reconocer. ¿Y cómo reconoces tú algo? Tomando conciencia. ¿Y cómo tomas conciencia? En estados de meditación y de oración. Por eso vuelvo a lo que siempre les digo: mediten y oren, mediten. Dice la palabra de Dios: entra en el lugar secreto y allí en el lugar secreto yo te revelaré información, te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y busca a Dios de todo corazón. Pídele a Dios de todo corazón y Él te va a revelar y mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto lo dice el libro de Jeremías 33:3. Entonces nosotros tenemos que entender que el ego es una herramienta. Es una herramienta que te potencializa para bien o te potencializa para mal, te destruye. 2. Con el ego no se pelea, no se batalla, no se hace guerra. Con el ego se abraza, lo reconocemos.
con la conciencia y a través de la meditación y la oración lo reconocemos, y al reconocerlo, este sale a la luz, y una vez sale a la luz, pues nuestra vida está llena de luz. Y 3, en ese reconocimiento hay que sanarnos. Porque muchas veces decís, es que yo he sido mentiroso, yo he sido grosero, yo he sido tal cosa, y no nos perdonamos, y no nos sanamos. Es muy importante hacer ese proceso de sanar. ¿Qué es sanar? Soltar el pasado. Dice la palabra de Dios: he aquí yo he creado una nueva creación, ya el viejo hombre no existe, ahora hay una nueva criatura en mí, en mi presencia, con mi poder, con mi amor, con mis bendiciones, y ese viejo hombre ya no existe. Si Dios te está dando esa promesa y esta afirmación de que tú ya eres una nueva creación y que el viejo hombre ya no existe, entonces créelo, acéptalo y no vivas en el pasado. El exceso de pasado es frustración, dolor, odio, rencor, depresiones, ansiedad. El exceso de pasado te hace morir. El pasado ya no existe, el pasado ya pasó. Entonces suelta el pasado, vive en el aquí, en el ahora, en el presente, reconociendo cuando tu ego te hace pasar malas jugadas, y así como el carnicero utiliza el ego a tu favor. Si tú tienes claro tu propósito, entonces tú coges el cuchillito y partes y lo vas utilizando bajo tu propósito. Si tú no tienes claro tu propósito y vives por emociones, por reacciones, lleno de odio y lleno de rencor del pasado, ese cuchillito lo vas a utilizar para hacerle daño a otros. Así que aquí les dejo este súper devocional, corto, concreto, conciso, para que entiendan que el ego es una herramienta y que nuestra esencia es la plenitud. Nosotros fuimos creados en esencia para vivir en luz y en plenitud infinita. Y nuestra vida es ese cuarto cerrado, hermético, con la plenitud de Dios ahí dándonos fuerza, luz, poder. Pero nosotros, a medida que fuimos creciendo, desde que estamos en este plano, empezamos a tapar esta plenitud con las mentiras, quejas, críticas, errores. Pero es momento de tomar conciencia, limpiar, quitar esas cobijas, ponerlas a un ladito para que hagamos una camita cuando queramos descansar, nos durmamos en ellas porque son una herramienta, y podamos experimentar la plenitud, el amor y el gozo de Dios. Así que, mi gente, Dios los bendiga. Nos vemos mañana en el próximo devocional. Este IGTV va a quedar aquí guardado en mi perfil. Si quieres, si te interesa, si quieres compartirlo con otras personas para que conozcan un poco más sobre esta información que es de tanto valor, compártelo. Va a quedar ahí, @SebasClinker. Vayan a ver el último devocional, Batallando con el Ego. Dios los bendiga y nos vemos mañana. Chao.